Buenos días, queridos alumnos. Hoy en el curso de personal social hablaremos sobre qué es los primeros auxilios y algunas cosas, algunos temas como para que podamos ir aprendiendo qué son los signos vitales. Practicaremos algo y recordar que todos en algún momento podemos apoyar, pero siempre evitando que el daño se haga mayor. Ayudar es proteger, cuidar, con la intención de que la persona supere ese momento del cual haya sufrido un accidente. Bien, hablaremos entonces qué son los primeros auxilios. Antes de hablar de primeros auxilios, es necesario conocer algunas técnicas. Estas técnicas son básicas. ¿Para qué? Es, para poder brindar los primeros auxilios a alguna persona que haya podido sufrir un accidente. Entonces, como les decía, es necesario conocer y más que nada tener una actitud calmada frente a un accidente, lo cual va a hacer que podamos actuar con rapidez y efectividad en un tipo de situaciones como las que se relacionan en este tema. Entonces, definiremos lo que es primeros auxilios. Primeros auxilios es un conjunto de actuaciones, es decir, que tenemos que actuar de una forma adecuada frente a alguien que haya sufrido un accidente. Para ello, también tenemos que decir que primeros auxilios es el conocimiento de técnicas que nos van a permitir atender inmediatamente a un accidentado. Y lo vamos a atender hasta el momento en que llegue personal capacitado, es decir, la asistencia médica profesional. Los primeros auxilios, como su palabra lo dice, es algo que vas a hacer inmediatamente para ayudar a la persona que haya sufrido un accidente. No vas a solucionar el problema. No vas a decirle a la persona, te sientes bien, ya camina. No. Los primeros auxilios tienen la finalidad de ayudar a la persona hasta que llegue un personal adecuado, la asistencia médica profesional. Es mejor no movilizar al accidentado para evitar que éste sufra lesiones más graves. Es decir, cuando uno ayuda o ejerce los primeros auxilios, no tiene por qué tocar al paciente porque de lo contrario puede empeorar la situación. Definiremos entonces qué es un accidente. Un accidente es la pérdida brusca del equilibrio funcional del organismo. Esta pérdida brusca va a suceder en cualquier momento, en cualquier circunstancia, ya sea en el trabajo, en el hogar, jugando, en el momento de ocio, cuando manejamos un vehículo, ya sea una moto, un carro, hasta incluso una bicicleta. Entonces, un accidente no olvidemos que es la pérdida brusca del equilibrio, ¿ya? Y sucede en cualquier momento.
¿Cuáles son las lesiones más graves que se dan cuando sufrimos un accidente? Las lesiones más graves que se dan cuando sufrimos un accidente son las siguientes. En primer lugar, sucede cuando se nos mete un cuerpo extraño en los ojos y sin darnos cuenta nos frotamos constantemente y podemos provocar una situación un poquito más delicada. Otra de las lesiones más frecuentes son las contusiones. ¿Qué son las contusiones? Al perder el equilibrio al caminar, pues nos caemos y de pronto podemos sufrir un golpe en cualquier zona de nuestro cuerpo. Algunas de estas contusiones pueden ser leves y otras pueden ocasionar situaciones un poquito más delicadas. Entonces, es otro tipo de lesión. Otra de las lesiones frecuentes que se dan es las heridas. Las heridas son de diferentes magnitudes. Hay cortes pequeños, hay cortes profundos y cada uno de estos tipos de heridas van a tener un tratamiento adecuado, ¿ya? Para poder apoyar a la persona que haya sufrido esta lesión. Las hemorragias pueden ser provocadas en cualquier parte de nuestro organismo y por diferentes circunstancias, ¿no? Hay hemorragias nasales, que son las más frecuentes en los niños o en los adultos. Estas hemorragias pueden ser controladas con la finalidad de poder evitar que la persona se sienta incómodo, pero lo más conveniente es que sea tratada por un especialista. Las quemaduras. Las quemaduras son de diferentes grados. Hay quemaduras de primer grado, segundo grado, y así sucesivamente de acuerdo a la gravedad que tenga. Podemos en este momento apreciar que las quemaduras, algunas de ellas las podemos cuidar o curar nosotros, pero otras requieren de un especialista. Las fracturas y luxaciones, es muy importante saber que no se debe tocar a una persona que tiene una fractura o una luxación. Lo más conveniente cuando alguien sufre una fractura o luxación es que deba ser trasladado donde haya personal adecuado para evitar mayores inconvenientes. Muchas veces hemos estado caminando y hemos visto que alguien perdió la conciencia, es decir, que se ha desmayado, se ha desplomado. Entonces podemos en ese momento cuidarlo, pero lo más conveniente es esperar al especialista y que sea examinada esa persona para ver qué es lo que le ha ocasionado la pérdida de conciencia. Bueno, ahora hablaremos que los primeros auxilios es la asistencia o tratamiento inicial que se va a dar a un accidentado. Y también se le puede dar un primer auxilio a aquella persona que sufre una enfermedad, ¿no? Y de pronto tiene una repentina convalescencia. Por lo tanto, los primeros auxilios requieren mínimo un conocimiento de lo que debemos hacer. Entonces, el deber es de todos prestar ayuda y que esta ayuda sea eficaz, ¿no? Y más aún auxiliar a la víctima hasta que lleguen los servicios de asistencia sanitaria. Recordemos basarnos siempre cuando hayamos visto un accidente, conservar la conducta paz. ¿Qué significa la conducta paz?
La P significa proteger. ¿A quién vamos a proteger? Vamos a proteger a la persona que ha sufrido el accidente. Posteriormente, A significa avisar. ¿A quién tenemos que avisar? A los servicios especializados de emergencia. ¿Y qué es la S? La S significa socorrer. ¿Y qué es socorrer? Finalidad de los primeros auxilios. Todo aquel que da un primer auxilio, lo primero que hace es socorrer. Entonces, podemos apreciarlo de otra manera. S significa salvar vida, ¿no? A significa evitar más lesiones y alteraciones, es decir, no agravar el daño inicial. Y esencialmente tenemos que proteger de los riesgos de infecciones y complicaciones a la persona que haya sufrido un accidente. Bueno, y entonces podríamos concluir que los primeros auxilios consisten en prestar la asistencia adecuada en un momento inmediato. ¿A quién? A un accidentado o enfermo repentino. Entonces, los primeros auxilios van a abarcar el tratamiento de la lesión que sea de poca importancia, de poca profundidad, como estamos viendo en la imagen, un pequeño corte, una cosa que podamos tratarlo. Por otro lado, tenemos que entender que la resolución de un caso está relacionado directamente con la aplicación en el lugar de la primera asistencia. Aquí hemos utilizado la palabra in situ, que significa en el sitio o en el lugar. Bien, ahora hablaremos de algo importante. Me van a ayudar ustedes a practicar un poquito. Hoy vamos a hablar específicamente de lo que es el pulso y la respiración. Primeramente tendríamos que saber qué cosa es el pulso. Miremos la imagen y ubiquemos de esta manera nuestros dos dedos, el índice y el medio en la zona que está mirándose en la imagen. Entonces, el pulso, ¿qué es el pulso? El pulso es la dilatación ¿de qué? De las paredes arteriales. Estas a su vez van a ser generadas ¿por quién? Por la circulación de la sangre. Esta circulación, recordemos que empieza ¿no? en el corazón porque es la que hace que circule la sangre. Entonces, la sangre va a ser expulsada desde el corazón y esto es lo que va a generar el pulso. Entonces, ¿qué es el pulso? Es la manifestación de los latidos cardíacos. Por esa razón, cuando nos tocamos, a ver, tóquense, van a sentir la pulsación del corazón, los movimientos del corazón. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Presionamos con 2 dedos o 3 dedos centrales y se cuentan las pulsaciones durante 1 minuto, utilizando siempre un reloj que tenga secundero. Tipos de pulso. A ver, tenemos los siguientes. El tipo de pulso radial, donde se toma en la muñeca. De ahí tenemos el pulso de la arteria carótida, donde la tomamos en el cuello. De ahí tenemos la arterial. Esa se encuentra arterial o braquial, se encuentra en el brazo, como podemos ver. Una es en la zona que estamos viendo cerca al codo, ¿no? Pero en la parte interna del brazo. Después tenemos la arterial, que se encuentra en la temporal o región temporal. Es un poco por donde comúnmente conocemos como la sien. Arterial pedio,
Esa se toma ¿en dónde? En el dorso del pie. Entonces tenemos que hacer un resumen. Son arterial radial, arterial carótida, arterial brazo, arterial región temporal y arterial perio del pie. Entonces, esas son las 6 formas para tomar el pulso. O 5. Bien. Rangos normales del pulso. ¿Por qué debemos saber esto? Porque cada persona, de acuerdo a su edad, tiene un rango específico de cuántas pulsaciones deben tener. Por ejemplo, un niño, un recién nacido, va a tener 120 a 130 pulsaciones por minuto. ¿Qué pasa? Que vamos a suponer que nosotros no tenemos este conocimiento y el niño tenga esta pulsación, vamos a suponer que tiene algún problema. De igual forma con las otras personas que vamos a ver enseguida. Un niño tiene 90 a 100 pulsaciones por minuto. Un adulto tiene de 70 a 80 pulsaciones por minuto. No olvidemos cuán importante es saber las pulsaciones que tienen cada una de las personas de acuerdo a su edad. El adulto mayor tiene entre 50 y 60 pulsaciones por minuto. Bien, entonces ya tenemos el conocimiento que de acuerdo a la edad tienen una cantidad de pulsaciones por minuto. Ahora hablaremos de la respiración. Anteriormente hemos tratado el tema de la respiración cuando hemos hablado en el tema de lo que es el sistema respiratorio. Entonces solamente es un recordar. ¿Qué es la respiración? La respiración es el intercambio de gases entre los pulmones y la atmósfera. La respiración se divide en 2 fases, como hemos visto anteriormente. Estas fases son la inspiración y la expiración. Recordemos que la inspiración es cuando el aire entra a los pulmones y la expiración es cuando el aire sale de los pulmones. Rangos normales de la respiración. Al igual que hemos visto el pulso, de acuerdo a la edad, las personas van a inspirar y expirar de acuerdo a su edad. Por ejemplo, un recién nacido respira entre 40 y 44 respiraciones por minuto. Quiere decir que el niño está sano. Si es un niño, de 25 a 40 respiraciones por minuto. Y si es un adulto, es de 16 a 20 respiraciones por minuto. El adulto mayor generalmente respira entre 12 y 16 respiraciones por minuto. Bueno, chicos, muchas gracias. Que tengan un maravilloso día.